hay que entrar ya a la política. No fue, por supuesto, un 5 de abril, pero sí fue un 30 de septiembre. Y estamos hablando de este episodio inédito, polémico, controvertido, en el que el presidente Martín Vizcarra disuelve el Congreso. Esto ocurrió con un anuncio que hizo invocando el presidente que se había denegado de manera fáctica la cuestión de confianza presentada a trompicones en un pleno por el presidente del Congreso. Pero todos estos episodios queremos verlos, digamos, desde la perspectiva de lo que pasó unos días después, cuando aparentemente las cosas se ven de una mejor manera. Esta es la crónica de Roberto Ramírez. He decidido. 50 votos a favor, 31 en contra, 13 abstenciones. Ha sido aprobada la cuestión de confianza planteada por el señor Salvador del Solar Labarte. He decidido disolver. Se suspende la sesión. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. La vicepresidenta de la República, la señora Mercedes Arauz, va a asumir el cargo de presidente. Sí, juro. Algunos parlamentarios, así está mejor. 10:50 de la mañana, esa es la imagen, una puerta cerrada. El preludio de otro cierre que vendría más adelante, mucho después de que Salvador del Solar lograra ingresar al hemiciclo para presentar el proyecto que proponía reformar la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Debido a nuestra preocupación, hemos presentado un proyecto de ley para un proceso transparente, un proyecto de ley ya presentado ante este Congreso y por el cual, en nombre del Consejo de Ministros, hago cuestión de confianza en este mismo momento para que el Parlamento decida si nos otorga la confianza y considera, por lo tanto, que hay que hacer uso de transparencia o para que nos la niegue si considera que va a seguir adelante con ese procedimiento. Muchas gracias, señor presidente. Hay que recordar que al ser archivado su proyecto de adelanto de elecciones, Martín Vizcarra había planteado el pasado 27 de septiembre una cuestión de confianza al Congreso de la República para cambiar las reglas de elección de los magistrados del TC. Para el gobierno esa cuestión de confianza debía verse este lunes. Si no le otorgaban la confianza, Vizcarra estaba facultado para disolver el Congreso. Pese a ello, los parlamentarios siguieron con la elección de los miembros del TC y con la votación del candidato Gonzalo Ortiz de Ceballos Olaichea, el primo, nada menos que del presidente del Congreso. Como siempre pasa, las banderas del Perú eran utilizadas según la conveniencia de cada bando político. Tremendo bullicio fue precedido por un debate circunspecto, mesurado, cuasi académico y conciliador que nadie va a extrañar. ¿Quieres pelear? Peleamos afuera. Por favor, orden. Peleamos afuera. Yo no te tengo miedo. No tengo miedo a nadie, señor. Porque yo estoy aquí por mi plata, señor. A las 4 de la tarde se reanudó el pleno para recién debatir la cuestión de confianza planteada por el gobierno. En ese momento, en Palacio se preparaba el mensaje a la nación. El Congreso entonces apuró el paso y así, con inusitada diligencia, a las 5:39 de la tarde, el legislativo votó a favor de otorgarle la confianza. 50 votos a favor, 31 en contra, 13 abstenciones. Ha sido aprobada la cuestión de confianza planteada por el señor Salvador del Solar Labarte. En esos mismos momentos, aproximadamente a las 5:41 de la tarde, el presidente
casi simultánea y paralelamente concluía su discurso anunciando la disolución del Congreso. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso. Era tanto el desconcierto que todos los congresistas del aprofujimorismo se estaban retirando ya del Congreso. Desde las gradas, los mismos periodistas se enteraban en ese instante que Vizcarra había disuelto el Congreso. En ese momento los fujimoristas, como un resorte, regresaron a sus sitios y los del Frente Amplio se iban haciendo adiosito con las manos. Para los aprofujimoristas, la disolución del Congreso no era legal, porque según dijeron, ya le habían dado la confianza que el gobierno había planteado. Pero era tarde. Con sus acciones, ya le habían dado más poder al poder. Él y sus ministros terminarán en la cárcel. Mientras el gobierno interpretaba que no le habían otorgado la confianza, el Congreso suspendía del cargo por un año a Vizcarra por su incapacidad temporal. Su reemplazo era Mercedes Arauz, quien ingresó al hemiciclo por la puerta trasera para jurar como presidenta encargada. Mercedes Arauz Fernández, juráis por estos santos evangelios desempeñaros como presidenta en funciones ante la suspensión del presidente Martín Vizcarra Cornejo. Sí, juro. Delante de este crucifijo, Meche anunciaba que iba a invocar a la OEA para lograr la reconciliación requerida. Había una cruz, había una Biblia y al parecer banda también había, pero no era precisamente una banda de tela. Y estoy asumiendo temporalmente la presidencia de la República. Olaichea le hablaba a la señora Arauz en el oído. Y mientras Meche recibía el inenarrable beso de Héctor Becerril, en Palacio de Gobierno no recibieron la resolución del Congreso que declaraba la suspensión de Vizcarra. Han dicho que cualquier documento que estamos trayendo del Congreso de la República para Palacio de Gobierno, que se ingrese mañana por mesa de partes. El diario oficial El Peruano hacía lo que le ordenaban. Publicaba en internet la norma que anunciaba la convocatoria a elecciones para el 26 de enero del año 2020. En Palacio de Gobierno, en tanto, Vicente Ceballos juraba como nuevo presidente del Consejo de Ministros. Sí, juro. Luego, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Astudillo, los comandantes generales del Ejército, la Marina, la FAB y la Policía se reunieron con Vizcarra para reconocerlo como presidente constitucional de la República y jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Todo estaba consumado. El golpe visual de esta imagen era contundente, pero en las calles, a esa hora, había manifestaciones a favor y en contra. En medio de la nocturnidad, la bulla y el desorden, la Defensoría del Pueblo señalaba que la interpretación de Vizcarra se alejaba de la Constitución. En el Perú, para algunos, había dos teorías: la teoría cuántica de la gravedad y la teoría de cuerdas, que se refieren a la existencia de universos paralelos, planetas análogos o realidades relativamente independientes. Hay una sola Tierra, hay un solo planeta. O sea, no hay un planeta de reemplazo. Martín Alberto estaba en Palacio y Mercedes Rosalba en su casa. En tanto, en el Congreso se aprestaban a colocar un importante dispositivo de seguridad. Se trataba nada menos que de este candado de acero inoxidable que en esta fría madrugada se convertiría finalmente en el símbolo o imagen crónica de un cierre anunciado. Lunes 1 de octubre, el Congreso cerrado y la avenida Bancay también.
En la mañana del martes, el Congreso de la República estaba cerrado. Solo ingresaban los congresistas de la Comisión Permanente. ¿Por qué no va a ingresar? No va a ingresar, no va a ingresar. ¿Saben lo que es comisión permanente? No ponga la prensa. Mira, hay que pasar acá, porque acá me están masacrando. Un congresista salió del país y a otro no lo dejaron. Los accesitarios de la Comisión Permanente, como Carlos Tubino, tuvieron problemas muy mentados y sobre todo enconados. La peor vergüenza. Cállate, de mierda. 10:30 en los exteriores del Congreso de la República. Hace unos instantes le acaban de aventar agua a Gilbert Violeta. Se acordarán. Y un cono gigante de tránsito a Carlos Tubino, quien sin ninguna duda sintió el golpe. Pero se sabe que la intolerancia no es propia de un bando. ¡Bruta! ¡Eres una bruta! ¡Vizcarra es un dictador! 20 horas después de haber jurado como presidenta encargada, Mercedes Arauz renunció al cargo de vicepresidenta de la República. Dijo que, habiéndose roto el orden constitucional, tocaba convocar a elecciones generales. Ella seguía encerrada en su casa, sabiendo ya que todo acabó. Mientras tanto, la Organización de los Estados Americanos, la OEA, señalaba que le compete al Tribunal Constitucional pronunciarse sobre la legalidad y legitimidad de las decisiones adoptadas por el gobierno y sobre las diferencias que pudieran existir sobre la interpretación de la Constitución. Estaban todos los fujimoristas de la Comisión Permanente. Habían sesionado en el Palacio Legislativo de la Avenida Bancay, rodeados de rejas y tranqueras, de policías, caballos y tiendas cerradas. Ahí estaban los miembros de una comisión cada vez más intermitente. Hoy día nos vamos todos y llamamos a elecciones. Si tengo que ser yo el que llame a elecciones, lo haré, pero vámonos todos ya. Gracias, señores. Y ya se fueron todos, cargando sus contradicciones, pidiendo adelanto de elecciones después de haber archivado precisamente el proyecto del gobierno presentado por Vizcarra el 28 de julio, que proponía eso mismo. – 38 minutos duró la juramentación del nuevo gabinete ministerial del gobierno del presidente Vizcarra. Llamó la atención el regreso de Edmer Trujillo. Sí, puro. Pero también hay rostros nuevos, como los de Gustavo Meza Cuadra como canciller, María Antonieta Alba en la cartera de Economía y Finanzas, Ana Teresa Revilla en Justicia y Francesco Petrosi en Cultura. Otro personaje que vuelve a una cartera que ya conocía es el oficialista Jorge Meléndez, en el muy conveniente Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Estos nombramientos fueron publicados en el diario oficial El Peruano. El primo de Olaichea, en tanto, sigue con la ilusión de ver su nombre algún día entre las normas legales. Rosa Bartra Barriga, creadora del término castrochavismo comunismo vizcarrista pensamiento Martín, caminaba por la calle, vistiendo de acuerdo a las circunstancias, de manera casual, nada formal. No solamente ciudadanos, sino parlamentarios. El impedimento fáctico de que hay un poder del Estado que está siendo secuestrado. Bartra y Karina Beteta se quejaban porque la policía no dejaba entrar al Congreso a sus amigas accesitarias Takayama y Arimborgo. Y es que por órdenes del que tiene el poder absoluto, ya no ingresarán más los suplentes, solo los 27 miembros titulares de esta comisión permanente. Nadie más. Es un abuso, hay una orden directa que nos ha dicho desde arriba que han prohibido el ingreso, como ustedes verán, aquí estamos, nos han prohibido el ingreso, lo cual estamos en un golpe de Estado. Así las cosas, Pedro Olaichea intenta convencerse sobre la realidad de un cargo, intenta salir de esa crisis existencial en la que se encuentra. Ser o no ser, esa es la cuestión.
El Congreso sigue existiendo. Soy el presidente del Congreso. Pero lo real es que los fujimoristas están en la calle y esta historia matizada de contradicciones e interpretaciones está aún por escribirse. La Constitución es usada por un lado y por el otro. El cerrojo es el símbolo de ese antojo con el que se utiliza la ley. La intolerancia se convierte en un cono en la cabeza y aquí nadie gana. Disolver es una palabra que se escudriña a posterioridad. Mientras tanto, los fujimoristas siguen afuera, expresándose libremente, gritándole golpista y dictador a Martín Vizcarra. Pero de afuera no se oye, solo de adentro. Una gran nota de Roberto Ramírez en El Momento Político, y es verdad, hay todavía líneas que escribir en la historia y han quedado varias preguntas por hacer.